acabado la parte inicial de los suelos, o sea, sus propiedades, y hemos visto que sus propiedades nos van a influir van a determinar si ese suelo es apto o no apto. Lógicamente esto cruzado con la parte topográfica, con la parte del paisaje, ¿no? Y otros aspectos como el mercado, clima, etc. Entonces, es importante que esa parte química, física y del suelo, ustedes la puedan relacionar entre sí. Por ejemplo, cómo la textura influye sobre otras propiedades, cómo la materia orgánica influye sobre algunas propiedades físicas, químicas del suelo. O sea, tenemos que ahora, en base a toda esa riqueza de las propiedades físicas y químicas y biológicas, interrelacionarlas entre sí, porque están estrechamente, vamos a recalcar, están estrechamente relacionadas. Una propiedad física puede influir sobre otras propiedades físicas o sobre otras propiedades químicas. Una propiedad química puede influir sobre otras propiedades físicas, sobre algunas propiedades físicas o sobre otras químicas. Entonces, cada propiedad no es una isla aislada del resto de las otras propiedades. Entonces, es importante que ustedes, al margen de conocer esas propiedades, sepan relacionarlas con las otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de la textura, hemos mencionado de su influencia sobre la porosidad, sobre la infiltración del agua, sobre la retención de nutrientes, sobre la dinámica del agua, del aire, etc., sobre la SIC. Entonces ya tenemos que poder relacionar, por favor, manejar el concepto que es pH y no saber cómo influye ese pH sobre las otras propiedades. Entonces vamos a comenzar a entrar a otra parte de la materia, la segunda parte, relacionada con la génesis de los suelos, o en otras palabras, con la formación de los suelos. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que os recordamos de la primera clase donde hemos dicho que suelos se forman en miles de años, ¿no? Por eso el recurso suelo es considerado como no renovable, porque si un suelo se pierde, vamos a esperar mucho tiempo para que ese suelo se vuelva a formar en un sitio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cómo se forma un suelo, tenemos que pensar de que un suelo se forma gracias a procesos y factores de formación del suelo. Esos factores y procesos que intervienen en un lugar donde afloran rocas o sobre el material originario, va a hacer que ese suelo se vaya formando paulatinamente. Y cuando hablamos de la génesis del suelo, hay diferentes enfoques, ¿no? Relacionados con esa formación del suelo. Por ejemplo, hay enfoques considerados como conceptuales, que están basados en principios generales, en principios científicos, observaciones, etc. El primer enfoque sobre la formación de los suelos proviene de este americano Jenny, donde él enfoca la formación de los suelos desde un punto de vista ambientalista, y él indica que los factores de formación del suelo son, vamos a decir, son fundamentales para que se le formen los suelos. O sea, estamos hablando aquí de los factores de formación del suelo. ¿Y cuáles son esos factores que intervienen en la formación del suelo? El clima, el material originario, o sea, el tipo de roca. Yo puedo estar en un sitio
donde tengo dos tipos de zoca, pero gracias al clima, algunas zocas van a formar el suelo más rápidamente y en otro caso el suelo se puede formar más lentamente. Entonces aquí están viendo de nuevo una relación entre el clima y el material original. Y aquí podemos involucrar otro, el relieve. Yo puedo tener esas rocas que hemos dicho en una zona plana, en una zona de ladera, en la cima de una cumbre, y eso con el clima va a hacer que los suelos puedan ser diferentes si tomamos en cuenta la topografía, ¿no? Después están los organismos vivos, ¿no? Aquí estamos hablando de la vegetación, de los microorganismos que van colonizando el suelo. Hasta el mismo hombre puede ser considerado últimamente como un factor de formación del suelo. El tiempo. Si yo vamos a suponer, hoy día es el T0, el día que va a empezar a formarse un suelo, lógicamente que algún suelo se va a formar más rápido que otro, de acuerdo a qué tipo de roca tenemos, a qué clima tenemos, a qué topografía, en qué lugar topográfico está ubicado esa roca. Entonces, como verán, estos factores de formación, según Jenny, son los que definen cómo se forma un suelo. Lo único que está tomando es las relaciones que existen entre esos factores, ¿no? Y no está tomando en cuenta, digamos, aspectos mucho más relacionados con los flujos de energía, con los reguladores de esa energía que hay en un lugar. Entonces hay que tomar en cuenta que este enfoque ambientalista, y esto quiero que entiendan por favor, este enfoque ambientalista es un enfoque parecido al de una caja negra. Ustedes han debido escuchar que cuando un avión se accidenta, lo primero que se hace es buscar las cajas negras que contiene el avión. Esas cajas negras son todas las grabaciones de lo que ha sucedido en el vuelo antes del accidente. A cuántos metros estaba de altura, a qué nivel, a qué velocidad, con cuánta inclinación, todo nos va, esas cajas negras van toda esa información grabando. Entonces, Jenny considera que debido a estos factores que intervienen en la formación del suelo, el suelo es como una caja negra en base a sus datos físicos, químicos, biológicos, en función a esa topografía donde está esa calicata. Yo puedo decir, este suelo se ha formado debido a estas condiciones. O sea, el suelo es el resultado de esos factores de formación del suelo. Para que entiendan esto, les voy a dar un ejemplo. Cuando hicimos una evaluación del estudio de suelos de Misikuni, ¿saben qué es Misikuni, no? ¿Han escuchado hablar del proyecto Misikuni o no? ¿Han escuchado qué? Porque de ahí provenía la mayor parte de nuestro maíz, trigo, papa, alimentos, ¿no? El oriente no producía tanto, se necesitaban alimentos para las minas. Cochabamba era considerado el granero de Bolivia, pero por el crecimiento de las manchas urbanas, grandes extensiones han sido ocupadas por edificaciones, por carreteras, y hemos ido perdiendo los mejores suelos para la producción agrícola. Entonces, como en Cochabamba no había mucha agua, mayor población, había que intensificar el riego, se quería trasvasar las aguas detrás del Tunari, que es el Chapare, o las zonas tropicales de Bolivia. Un río que iba hacia esa zona se lo trasvasó a través de túneles para que esa agua no vaya a la Amazonía y venga aquí al Valle Central de Cochabamba, ¿no?
donde llueve menos. Entonces, y para eso ya se había hecho un estudio de suelos de hace muchos años. Entonces, cuando agarramos este mapa de suelos y fuimos a las zonas, lo que resaltó es de que en el pie de monte, por eso ustedes como geógrafos, esa necesidad de relacionar el paisaje con las características del suelo es fundamental. ¿Han visitado algún pie de monte con la materia correspondiente? ¿O recién van a viajar? ¿Saben que a este lugar con el mapa de suelos nos indicaba que esos piedemontes en Cochabamba, al pie del Tunari, al pie del Liriuni, bajando del camino de Morochata hacia Collo, todas esas zonas cuando uno iba veía la gran cantidad de agua que había en esos piedemontes y en esos abanicos que se utilizaban para riego, hortalizas, floricultura en gran escala. Y en este abanico, la información que nos daban era de que los suelos eran sódicos y que había que hacer enmiendas químicas para que los suelos no tengan un pH tan elevado. Entonces aquí va esa idea de la caja negra, ¿no? El suelo es el resultado de esos factores de formación y uno se hacía la pregunta, si todavía sin muestrear el suelo, solamente viendo en el camino, en el borde del río, que eran materiales gravosos, sueltos, con harta agua, decir, para que se forme un suelo sódico, las condiciones tienen que ser bastante áridas. No necesariamente Cochabamba tiene un clima muy, muy árido, ¿no? Puede ser semiárido, pero era una zona con mucha lluvia, con mucha agua del Tunari, y era una zona donde se regaba los suelos, y como era material grueso, no podía acumularse sales. Hemos dicho que para que un suelo se forme, para que un suelo sea sódico, de suelo normal tiene que pasar a salino. Las sales que se acumulan en el suelo van a ir proporcionando sodio para que ese sodio pase al complejo de cambio. Entonces, esa caja negra que estábamos viendo en los informes de Nishikuni, viendo en el campo y sin hacer análisis, ya estaba diciendo, no es posible que tengamos en estas condiciones un suelo sódico. ¿Por qué razón? Porque estamos en pie de monte, hay una pendiente. El agua el agua siempre se escurre, ese escurrimiento va a permitir que las sales no se acumulen en el suelo. Por otro lado, textura gruesa, el agua se infiltra fácilmente, entonces lava todas las sales. Entonces, bajo estas condiciones no pueden formarse suelos sódicos. Los suelos sódicos tendrían que formarse en zonas planas, donde no hay escurrimiento, donde el agua no se infiltra porque la textura del material es fino, etc. ¿Sí? O hay una napa freática superficial, o es una cuenca endoseica, etc. Entonces está claro esto de la negra. En base al conocimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas, nosotros cuando estamos en el campo haciendo la descripción de los perfiles, tenemos que fijarnos en el entorno. Por eso vayan leyendo el manual de la FAO, por favor. Cualquier momento ya vamos a empezar a ver, en hacer foros sobre esto. Entonces, en base a eso, toda información del relieve, de lo que cultivamos, de lo que cultivan, de lo que vemos en la superficie,
tenemos que ir relacionándolo, cómo se ha formado ese suelo y ver qué factores han intervenido en su formación. O sea, podemos decir que cuando hablamos de la formación de un suelo, de la génesis de un suelo, la roca o material parental se ha ido transformando en un suelo, ¿no? Poco a poco esa roca, con la intervención de esos factores que hemos dicho, clima, topografía, tiempo, vegetación, microorganismos, el hombre, van a permitir que un suelo se forme. Esos factores van a definir cuál es la dirección y la velocidad de la formación de un suelo. Otro ejemplo para que entendamos. Si yo estoy en Alto Beni o en una zona del Chapare o del norte de La Paz, la dirección de ese suelo está orientada a que a la larga ese suelo sea ácido. ¿Estamos de acuerdo? Porque por las lluvias me van a lavar las bases del suelo. Si yo tengo una roca ácida en esa zona, por decir algo, en esa zona tropical, el suelo ácido, como la roca ya es ácida, el suelo ácido se va a formar en menos tiempo. Pero si la roca sería básica en esa zona, el suelo ácido se va a formar en más tiempo. ¿Por qué razón? Porque primero tienen que ir lavándose paulatinamente las bases que contiene esa roca. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un sistema de cómo se forma el suelo. Aquí estamos viendo esos factores que forman el suelo. A esto se considera como las entradas, ¿no? Por ejemplo, el clima nos está, como entrada, nos está proporcionando un sitio, el agua que se va a acumular en ese suelo, o la radiación solar, ¿no? Esas serían las entradas. El material primario, ¿de qué roca va a comenzar a formarse el suelo? ¿Cuál es el relieve? O sea, aquí estamos hablando de esos factores que intervienen en la formación del suelo. Esos factores comienzan a alterar las rocas. Si las temperaturas son altas y hay mucha humedad, las rocas se van a descomponer más rápido. Si el clima es árido, esas rocas no se van a fraccionar fácilmente. Como en esas zonas áridas las temperaturas en las partes altas son frías, no van a haber muchas reacciones químicas o no va a haber muchos organismos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores intervienen en la formación del suelo. Pero al margen de los factores que intervienen en la formación del suelo, están los procesos formadores del suelo. Aquí ya estamos hablando del suelo como sistema, por favor. O sea, el suelo como sistema, ¿qué está sucediendo? Tiene ganancias, tiene pérdidas, tiene transformaciones y tiene translaciones. De esto vamos a hablar con detalle después de tocar los factores. Pero tanto los factores como formadores, como procesos formadores, provocan ambos de que a la larga tengamos como resultado o como salida un suelo, esa caja negra que decíamos. Esa caja negra, ese suelo que está en su clímax, que está en su máximo desarrollo, va a tener algunas características como por ejemplo, cómo son sus capas superficiales, cómo es el pH, cómo es el SIC o cómo es el TBI de ese suelo, o cómo son las capas inferiores. Y todo ese suelo como caja negra es el resultado de cómo ha sido el clima y cómo han sido estos procesos. Entonces, si yo tengo mi caja negra, ese suelo, y encuentro un pH X,
Y yo me refiero a estos factores y procesos, puedo decir por qué este suelo es ácido, si por el clima y por estas situaciones del lugar el suelo debería ser básico. Entonces, esto es muy importante que como geógrafos manejemos estas fases, porque no es ir al campo y hacer mi muestreo, hacer mi descripción de la calicata y no cuestionar los resultados que yo estoy obteniendo. Por eso los máximos errores que podemos cometer es durante el muestreo de los suelos y ya cuando tenemos los resultados de laboratorio. Entonces nosotros no tenemos que agarrar fríamente esos resultados y decir, está bien. Tenemos que cuestionarnos tomando en cuenta esas condiciones del sitio. Por eso antes de hacer el trabajo de campo hay que recopilar información pues geológica, climatológica, bueno, hacer el mapa base en base a una imagen satelital, dibujar nuestras unidades de paisaje, geología, porque la geología nos indica las eras, de qué época estamos hablando, de esas rocas, etcétera, etcétera. Y esto se va a dar en base a estos factores. No quiero todavía tocar, pero les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando hablamos de que el suelo como sistema recibe adiciones, ganancias, estamos hablando de las lluvias, por ejemplo. El suelo nos puede estar, la lluvia nos puede estar proporcionando nitrógeno a ese suelo. O cuando yo aplico materia orgánica al suelo, es una ganancia para ese suelo, ¿no? Por el uso del suelo. Pero también ese suelo puede perder agua por evaporación, o puede perder agua por infiltración a las capas geológicas, los estratos más inferiores, o puede lavarnos los nutrientes. Cuando hablamos de transformaciones, hemos hablado que el suelo es una fábrica de arcilla, que algunos minerales como los aluminosilicatos primarios se transforman en arcillas. Hemos hablado que los restos orgánicos se transforman en humus. Esas son transformaciones dentro del suelo. Y las translocaciones son los traslados. Algunos componentes del suelo se mueven de un horizonte a otro. Por ejemplo, las sales. En las zonas lluviosas las sales pueden lavarse las capas superficiales hacia las capas inferiores. En las zonas áridas, más bien las sales se pueden mover porque hay una evapotranspiración de las capas inferiores hacia las capas superiores. Entonces, todos estos factores y cómo se va formando el suelo por esos procesos, a la larga vamos a tener al suelo como resultado con sus propias características, como una caja negra que está reflejando estas dos situaciones, factores y procesos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de ese enfoque ambientalista de Jenny. Hay otro enfoque de la formación de los suelos, es el enfoque paisajístico. Aquí claramente nos habla de cómo el paisaje o como una unidad geomorfológica o fisiográfica, cómo influye en la formación de los suelos. O sea, la forma del terreno. Si se acuerdan, en una de las clases hemos dicho de que cuando antes se hablaba del pH, se hablaba solamente desde el punto de vista de que si en el suelo había mayor concentración de hidrogeniones o grupos hidroxílicos. Y actualmente hemos dicho que los nuevos conceptos de acidez, basicidad, están relacionadas con si hay pérdida o hay ganancia de
neutrones. En una ladera va a haber pérdida de agua y por lo tanto puede arrastrarnos en el agua disuelta algunos electrones, ¿no? Calcio, magnesio, como sus zonas tropicales. Lógicamente que en las zonas tropicales no necesariamente tiene que ser una ladera, puede ser hacia el interior del suelo. Entonces el paisaje va a influir a través del agua, a través de cómo recibe la radiación solar, va a influir en la materia orgánica, en la mayor, si hay más vegetación en ese lugar o no, va a influir cómo van a ser los restos orgánicos, si los suelos van a ser más fríos o van a ser más, o van a retener menos agua. Todo está relacionado con el paisaje. Por eso, en los estudios tradicionales de suelo, lo primero que se hacía es hacer mapas básicos. Nos agarrábamos una imagen satelital, le colocábamos un papel transparente y comenzamos sobre eso a dibujar qué unidades de paisaje encontrábamos en esa zona de estudio. Y eso ya nos daba como pauta de que por lo menos por cada unidad de paisaje debería haber una calicata, porque para cada unidad de paisaje va a tener suelos diferentes a las unidades que están a su lado, ¿no? Aquí había un problema que Ronald Vargas en ese estudio de San Buenaventura lo trata de corregir, es de que las unidades de paisaje en estos mapas que nos servían para estudios de suelos eran unidades o polígonos bien definidos con sus límites, ¿no? Eso haría pensar de que si yo estoy parado en una unidad de paisaje de la parte de abajo, al cruzar ese límite al otro lado ya estaba en otro suelo de diferentes características, ¿no? Pero Ronald Vargas, con ese su estudio geoestadístico espacial, nos está demostrando que ese cambio no es así de brusco como está en los mapas base, sino que es una transición paulatina poco a poco. Por eso él ya no utiliza en el estudio esos límites bien marcados, con líneas, sino un cambio paulatino de color, ¿ya? Entonces ya sabemos que los suelos se forman por efecto de los factores, de los procesos, y para que lo primero que debemos hacer para que se forme un suelo es de que las rocas se vayan alterando, se vayan meteorizando, se vayan descomponiendo, se vayan mineralizando o se vayan edafizando, ¿ya? Todos son esos los términos que se utilizan. Entonces las rocas, gracias a reacciones químicas, físicas, biológicas, de acuerdo a esos factores de formación del suelo, se van a ir fraccionando cada vez en partículas más finas, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar que si yo agarro una roca y agarro un combo, un martillo y la pulverizo, ya sabemos que eso no es suelo todavía, porque hemos visto en las primeras clases que el suelo es un cuerpo material trifásico, porque tiene una parte sólida, orgánica e inorgánica, una parte porosa. Entonces, cuando yo agarro un martillo y pulverizo un suelo, ese es un substrato, ¿no? Es un material sólido, inorgánico, pero no tiene ese componente vivo que es la materia orgánica y los microorganismos, ¿no? Entonces, por eso el suelo se va formando paulatinamente y es un proceso. Ahora, un suelo se puede formar sobre materiales in situ, o sea, sobre una roca en el mismo lugar, o sobre materiales arrastrados.
Ustedes que ya están viendo geomorfología, a ver, piensen y díganme dónde, en qué unidades de paisaje hay posibilidades de que el suelo se forme sobre la roca que está abajo, ¿ya? Y en qué unidades esos suelos no se han formado sobre la roca que está ahí abajo en el subsuelo, sino sobre materiales arrastrados. ¿Me pueden dar ejemplos de unidades de paisaje donde el suelo se ha formado sobre materiales in situ, eso es en el lugar, o si son materiales que han sido arrastrados de otros sitios? ¿Me pueden dar ejemplos de unidades de paisaje donde yo podría encontrar suelos que realmente se han formado sobre material del lugar? ¿Cómo podríamos distinguir si un suelo se ha formado del material arrastrado o del material del lugar? Al mar, materiales arrastrados generalmente puede contener cantos rodados, ¿no? O sea, grava, piedras que están redondeadas. Aquí al subir al alto se han debido fijar que donde hay material mosénico, o sea, de material movido por los glaciales que retrocedían o avanzaban, las piedras están redondeadas, ¿no? Porque una con otra se han ido lijando sus bordes y hasta encontramos esferas completamente redondas, ¿no? Mientras cuando un suelo ha sido formado sobre el material del lugar, las piedras no van a tener esta forma redondeada, van a tener vistas puntiagudas, filosas, porque, porque no ha habido, porque las roca se ha fraccionado y por lo tanto no están lijadas, no están limadas. ¿Está clara esa diferencia, por favor? ¿Cómo nos podríamos ayudar a saber si un suelo se ha formado sobre el mar, siempre y cuando haya piedras, ¿no? O grava, si se ha formado sobre un material del sitio o sobre material arrastrado? ¿Está claro?